Muy buenas tardes a todos, Community of Hope Español. Qué bueno verlos a todos. Nos alegramos de estar en la casa del Señor. Qué alegría verles. Si nos están visitando por primera vez, gracias por su visita. Siéntanse como en su casa. Bienvenidos a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta en la casa del Señor. La semana pasada cerramos la Semana Santa. Y como si eso no fuera poco, vamos a continuar hablando sobre la Pascua. Porque el obispo anglicano W.T. Wright decía que le parecía increíble que dedicáramos 40 días a Cuaresma. 40 días de preparación, lo que los norteamericanos llaman Lent, la estación del Lent, donde es un periodo de reflexión, de preparación para la Semana Santa. Nos abstenemos de algunas cosas, hay mucha tradición religiosa, hay personas que se abstienen de comer carne durante ese periodo, pero son 40 días de preparación hasta llegar a la Semana Santa. De momento la Semana Santa, celebramos Viernes Santo, culminamos con el Domingo de Resurrección y se acabó. Después viene el lunes y trabajo como siempre. Cuando él dice, le es inconcebible eso porque el evento más importante y más significativo para el cristiano es la resurrección de Cristo. ¿Cómo vamos a dedicar 40 días prepararnos para su muerte y no celebrar la resurrección de Jesús después? Por eso vamos a empezar hoy una serie que se llama 40 días de Pascua. Y por las próximas 5 semanas vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo. Si usted está aquí en esta tarde, es gracias a la resurrección de Jesús. Si nosotros somos salvos, si nosotros somos redimidos, si nosotros tenemos entrada amplia al reino de Dios, es gracias a la resurrección de Cristo. Así que vamos a hablar de eso. Pero antes de entrar al sermón, quiero dar un anuncio. La semana que viene vamos a tener nuestra actividad de casa abierta. ¿Qué es la casa abierta? La casa abierta es una oportunidad que le ofrecemos a las personas nuevas. Si lleva un par de semanas, quizá un par de meses visitándonos, o si eres nuevo o es la primera vez, quieren aprender más de nosotros, saber quiénes somos, cuáles son nuestros ministerios, la casa abierta es la oportunidad para hacerlo. Va a ser después del servicio, hay almuerzo, van a conocer a algunos líderes de la iglesia y van a conocer brevemente sobre nuestra doctrina y lo que somos, las áreas donde pueden servir y los servicios que ofrecemos. Así que yo los motivo y les animo a que vengan y nos acompañen la semana que viene en nuestra casa de oración. Bien, casa de oración no, en la casa abierta. Bien, vamos a continuar hablando de la Pascua, la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús fue un evento histórico que se ha podido documentar. Existe evidencia contundente dentro y fuera de las escrituras cristianas, evidencia arqueológica de que Jesús vino al mundo, Él se hizo carne, Jesús caminó, habitó entre nosotros, Él fue crucificado, Él murió y al tercer día resucitó. A algunos de aquí les parecerá eso como una leyenda, es un cuento de hadas. Eso ocurrió tantos años, 2000 años atrás, y estamos viviendo en el 2026, donde vemos los Artemis y los cohetes subir y la ciencia como ha avanzado. Y ese cohete llegó a lugares donde nunca había llegado el ser humano, unas distancias tremendas. Y de regreso bajó esa cápsula a velocidades de sobre 20,000 millas por hora, aguantando temperaturas de sobre 4,000 grados Fahrenheit para caer en el agua precisamente en el punto que ellos determinaron y a la hora, al minuto en que eso iba a caer ahí. ¡Wow! ¿Cuántos vieron eso? Qué cosa impresionante. Como la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Y pensamos, pues esta cosa de la Biblia, pues eso no tiene mucha relevancia para nosotros hoy, pero saben que Jesús vino, su resurrección fue real. Y hay mucho que se ha escrito sobre eso. Hay 2 libros que quiero enseñarles. Uno es Body of Proof de Jeremiah Johnston. Desafortunadamente son en inglés, aunque The Case for Easter, el caso para la Pascua,
Está disponible en español. Tomen una foto con sus teléfonos. Les recomiendo que busquen estos libros, estudien porque proveen evidencia contundente. De hecho, el caso para Easter, hay un video, un documental, donde habla, Lee Strobel habla, son 4 videos, como de 20 minutos cada uno, en Amazon Prime, donde habla del detalle y la evidencia arqueológica, extrabíblica, la bíblica, que nos enseña sin equivocación de que eso ocurrió. Y cuando hablamos de la resurrección y la muerte de Jesucristo, ¿de qué cosas estamos hablando? Pues sabemos que Jesús vino al mundo, Él fue crucificado. La evidencia, y alguna de esta información lo saqué de estos videos y de estos libros, Él fue crucificado. La crucifixión romana fue una cosa terrible. Aquellos que vieron la película La Pasión de Cristo, eso no se asemeja en nada a lo que verdaderamente pasó con Jesús. Saben que los látigos eran tenían en la punta pedacitos de vidrio, de cristal, tenía huesos humanos y tenía plomo. La intención es con esa flagelación que ellos llamaban eso, y así está descrito en los evangelios, que cuando ellos azotaban y arrancaban, eso arrancaba pellejo. Y leí algunas descripciones de la literatura romana bien descriptivo de que en esa literatura de cómo se exponían las venas y las arterias de las personas cuando ellos jalaban eso para atrás. Se veía la espina dorsal. Algunos con el peso de la cruz se desmembraban. ¿Ves el Salmo 22 donde dice, ¿por qué Dios mío me has abandonado? El Señor dijo eso en la cruz. Dice que Él se desmembró también. Y fue crucificado y murió. No hay duda de que Él murió por la golpiza que le dieron a Él. Y cuando lo espetaron, que salió agua con sangre, en estos videos entrevistan a médicos forenses que describen lo que está pasando. Esa agua con sangre es lo que llaman efusión pleural y del pericardio, que sale y fue por la hipovolemia, el shock hipovolémico de toda la sangre que perdió. Por eso tenían que ayudarlo a cargar la cruz. No había manera de que él sobreviviera a eso, no había manera. Así que él murió, fue sepultado en una tumba. La tumba, tanto los soldados romanos como los líderes religiosos, como los discípulos, como las mujeres que fueron a la tumba sabían dónde era. La propiedad era de José de Arimatea, pero la tumba fue encontrada 3 días después vacía. Y eso era estaba vacía que tanto los sumos sacerdotes trataron de inventarse un cuento de que, y ellos le dieron un soborno a los soldados romanos, digan que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Esa tumba estaba vacía al 3er día. Y los seguidores y enemigos de Jesús creyeron haberlo visto después de su muerte. Hubo muchos testigos oculares, que es lo que Pablo describe en 1 Corintios, capítulo 15, 3-8. Porque ante todo, esto es Pablo hablando, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a los cristianos. Él pidió licencia al sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos, porque era muy celoso de la religión judía. Y él estuvo a los pies él consintió con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Él encarcelaba a la gente y los mandaba a apedrear. Pero mira lo que dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado, que resucitó al 3er día, según las Escrituras. Eso suena al credo que discutimos la serie pasada, ¿verdad? Resucitó al 3er día, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Se apareció a Cefas, que es Pedro, y a los 12. Y la aparición a esta persona produjo una transformación de vida que solo un evento como la resurrección pudo haber causado. Ellos eran unos cobardes. Pedro negó a Jesús. Ese viernes por la noche se fueron todos a la huida. Estaban escondidos.
Inclusive después de resucitar, ellos estaban encerrados en un aposento con las puertas cerradas porque tenían miedo a los soldados romanos. Pero después que vieron a Cristo resucitado, ¿qué pasó? Hubo transformación de vida. Ellos cogieron coraje, cogieron valentía. Ellos no temían morir. De hecho, la historia y la tradición cristiana dice que todos fueron mártires, menos Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos. Después apareció a más de 500 hermanos, algunos de los cuales todavía están vivos, aunque algunos han muerto, como que Pablo estuviera diciendo, si no me creen a mí, hay personas que están vivas todavía, vayan y pregúntenle a ellos que Jesús resucitó. Pero no solo a él, se apareció más tarde a Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago era el medio hermano de Cristo. El medio hermano de Jesús que no creía en Jesús. Jesús tenía 4 hermanos, Santiago, Judas, habían 2 más, no recuerdo los nombres. Tenía hasta hermanas Jesús en la carne. Dice las Escrituras tanto en Juan como en Marcos que ellos pensaban que él no estaba en sí, que estaba loco. Ellos trataban de sacarlo de su ministerio porque pensaban que no estaba de acuerdo. Jesús, no creían en él. Y yo no le echo la culpa a Santiago, mi hermano se llama Néstor. Imagínense un día que Néstor venga y me diga, yo soy el Mesías. Yo vengo de parte de Dios, vengo a salvar al mundo. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Tú estás loco, muchacho. ¿De qué tú estás hablando? Vamos a llevarte a psiquiatría. Así que no era de poco esperar que eso era la actitud de Santiago. Pero ¿qué pasó? Jesús fue y se le apareció a Santiago resucitado y habló con él. Y hubo transformación en la vida de Santiago que se convirtió en líder de la iglesia. Él dirigió el primer concilio en Jerusalén. Y no solo eso, dice la tradición en la historia cristiana, no está en la Biblia, pero fue apedreado a muerte y sufrió martirio. ¿Qué cosa va a hacer que una persona está dispuesto a dar su vida por su hermano o por el evento de la resurrección? Fue porque él lo presenció. Él vio a Cristo resucitado y ahí se le abrieron los ojos. Lo que tú dijiste es verdad. Y pasó también como último a Pablo, como nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Y su encuentro con el Cristo resucitado transformó su vida. Se dio cuenta que iba por el camino equivocado. Su encuentro con el Cristo crucificado transformó su vida y se convirtió en el apóstol, misionero, evangelista más prolífico documentado en las Escrituras, que abrió iglesias en Asia y en Europa. Era predicador del Evangelio del Señor. ¿Qué cosa puede hacer que haya esa transformación y ese cambio tan radical en la vida de Pablo? Si no fue que él presenció y vio con sus ojos al Cristo resucitado. Jesús resucitó. Yo no tengo dudas de eso. Yo estuve hablando con mi esposa y dije, tiene que ver estos videos, tiene que ver estos libros, porque es una cosa contundente. Y ella dice, yo no tengo que ver eso para saber que Jesús resucitó. Amén. Yo sé que muchos aquí creen que Él resucitó sin haber visto ningún video, porque Jesús le dijo a Tomás, porque me viste a mí y viste las llagas, crees, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí caemos nosotros. Nosotros no vimos, pero creemos en el Cristo resucitado. Así que si Cristo resucitó, eso cambia todo. Pero ¿qué significa para ti y para mí la resurrección del cuerpo de Jesús hoy en el 2026? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué estamos haciendo esta serie que vamos a estar hablando en las próximas 5 semanas? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros hoy? Para eso vamos a ir a las Escrituras. Estamos en Juan. Yo les invito a aquellos que puedan, por favor, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Estamos en Juan capítulo 20 de Juan, los versos del 10 al 18. Juan 20, del 10 al 18.
Les voy a dar un poco de trasfondo antes de leer. Esto es el domingo de resurrección. María se levantó bien tempranito en la mañana, estaba oscuro todavía. Se reunió con un grupo de mujeres. Marcos y Lucas hablan de la lista de mujeres que fueron con ellas, iban a la tumba y llevaron especies para preparar el cuerpo de Cristo. No lo pudieron hacer el viernes porque ya era tarde. En la tarde, llegaba el sábado que no podían trabajar, bajaron el cuerpo rápidamente y lo enterraron con idea de ir el domingo después del sábado para preparar el cuerpo de una manera adecuada para su entierro. Cuando ellos llegan allá, miran de lejos y la piedra está removida. Ellos se acercan y la tumba está vacía. Y se entiende que en ese momento María Magdalena salió corriendo, porque ahí entra la versión de Juan. Si tú lees los diferentes evangelios, tú ves versiones como distintas de la resurrección. Y no es que haya contradicción, es que cada escritor lo escribe desde su perspectiva, de su experiencia, su punto de vista. Y esta fue la experiencia de Juan. María va corriendo para notificarle a Juan y a Pedro, se han llevado el cuerpo del maestro y no sabemos, está hablando plural porque estaba con las mujeres, no sabemos dónde lo han puesto. Y salió corriendo para allá. Juan y Pedro salieron corriendo a ver qué había pasado. Juan era más joven, llegó primero, pero no entró. Vino Pedro después, se asomó, vio los lienzos y vio el sudario doblado en un lado, pero el cuerpo no estaba. Y él salió y Juan salió. Y dice el Evangelio de Juan que Juan creyó en la resurrección, que es lo que el Señor había dicho. Y ellos se regresaron a su casa. Aquí es donde entra la escritura que vamos a leer ahora. Estamos en el versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Y ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ella parece que se le lanzó encima y trató de abrazarlo. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Fíjense que Jesús dice, vuelve a mis hermanos. Pónganse a pensar que hay cosa maravillosa que Jesús nos considera a nosotros hermanos. Nosotros somos hermanos del Dios que creó el cielo y la tierra. Es una cosa, y dice, voy a mi Padre y al Padre de ustedes. Somos familia, tenemos relación con el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Es una cosa maravillosa. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y les contaba lo que Él le había dicho. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas. No queremos escuchar a Michel Nazario. Sáqueme a mí del cuadro, Señor. Queremos escuchar voz de Dios. Queremos escuchar voz del Espíritu Santo. Queremos escuchar, Señor, voz que provenga de ti, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones, Señor, y sembrando esta palabra en nuestros corazones y que podamos entender, que podamos comprender
el significado de tu resurrección en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Antes de entrar en detalle, vamos a darle un poco de trasfondo de María Magdalena. Porque María Magdalena es la personaje secundaria. El personaje principal de este drama es Jesucristo, su resurrección. Pero el personaje secundario, y ella recibe un Oscar por actriz secundaria en esto, es María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Vamos a las Escrituras. En Lucas, capítulo... eso debe ser capítulo 8. Dice 1b, me parece que es el capítulo 8, que introduce a María Magdalena. Lo acompañaban los 12, hablando de los 12 que seguían a Jesús, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena. Aquí es donde se introducen las Escrituras por primera vez. ¿Por qué Magdalena? Cuando en esa época las personas se distinguían por su pedigrí, por su linaje, por quiénes eran sus padres. Tenemos a Jesús, hijo de José, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Josué, hijo de Nun. Pero aquí no se menciona que María tenía parentesco alguno, porque esta mujer quizás vivía extrañada de su familia. Quizás estaba solo, marginada, aislada. No tenía familia, pero venía del pueblo de Magdala. Le decía María Magdalena porque venía de Magdala. O quizás era un apodo, vamos a decir de cariño. Todos nosotros tenemos unos apodos para nuestros hijos. No los llamamos por su nombre. Yo no le digo los apodos de los hijos míos porque a ellos les está como vergonzoso que tú me digas así, ¿verdad? Mi esposa Marisa a su hija le dice Chumi y al hijo pequeño le dice el Kiri. Le tienen unos nombres. Era de cariño que le decía María Magdalena. Pero ¿por qué esta mujer pudo haber estado extrañada, por lo que dice aquí, de la que habían salido 7 demonios? El Señor le sacó 7 demonios de esta mujer. Y podemos imaginarnos la vida que tenía esta mujer previo de 7 demonios. Su vida tuvo que haber sido un desastre de esta mujer, marginada de la sociedad. No tenía nadie que velara por sus intereses, no tenía nadie que cuidara por ella. Pero vino Jesús un día a su vida y la cambió y la transformó y le dio una vida nueva. ¿Y cuál era la vida transformada de la Magdalena? Ella fue parte de un grupo de mujeres que servían al Señor. Estaba Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, estaba en el grupo, estaba Susana y muchas más. Marcos y Lucas hablan de las otras mujeres que ayudaban con sus propios recursos. Así que ella pasa a ser una mujer que era poseída por demonios, una mujer marginada, quizá que no tenía familia, a ser parte de una comunidad, de una familia cristiana. Tenía propósito en su vida. Ella estaba sirviendo a Jesucristo junto con las otras mujeres. Qué testimonio tan grande de restauración. Pero ¿qué fue lo que pasó? El viernes, que nosotros llamamos Viernes Santo por la noche, crucificaron a su maestro, crucificaron a su Señor. Ella estuvo allí, ella presenció la pasión de Jesús. Ella presenció cuando lo bajaron de la cruz. Ella fue y vio donde lo sepultaron. Y ella había perdido quizá toda su esperanza pensando, se llevaron a mi maestro. Ella no pensaba que él iba a resucitar. Si leía las Escrituras, no solo ella, ninguno de los discípulos pensaban que él iba a resucitar de la sepultura. Así que su esperanza se había perdido. ¿Quién va a velar por mis intereses ahora? Se llevaron a mi maestro. Ella estaba angustiada, ella estaba desesperanzada, ella estaba de luto, ella estaba llorosa.
Y yo me imagino ese sábado, el luto y el dolor que esta mujer tuvo que haber pasado desde el viernes hasta el sábado, desesperada porque llegara el domingo para ir a la tumba a ver a su maestro. Y llega el domingo y dice las escrituras que el sol ni había salido y ella salió con las otras mujeres tempranito allá a la tumba para llevar especies al maestro. Cuando sucede lo que ya hemos descrito, ella va, eso lo dice a Pedro y Juan. Estamos en la escena donde ella ahora está en la tumba. Ella está en la tumba sola porque Pedro y Juan se regresaron y ella estaba sola allí en la tumba, llorando, angustiada, desesperanzada. Yo me imagino el llanto de esa mujer. Ella mira dentro de la tumba y ve a 2 ángeles. Ella no sabe que son ángeles, no se da cuenta. Pero los ángeles dicen, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Y ella se había inventado esta suposición de que se habían robado el cuerpo del maestro. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Respondió, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto a Él. Y ella estaba tan y tan angustiada, tan afligida, tan desesperanzada, que ella no veía con claridad. Tenía frente a ella unos ángeles y ella no se dio cuenta que eran ángeles. Dice las escrituras posteriormente que el Señor se para delante de ella y ella no se da cuenta que es el Señor. Ella está pensando de que se habían venido y se habían robado el cuerpo y se lo habían llevado. Y eso la tenía afligida. A veces a nosotros nos pasa que tenemos estas suposiciones y pensamos en todos unos escenarios que no son, pero nos afligimos por esos escenarios. Nos pasa cosas que no son y nos afligimos. Ella está afligida por ese escenario. Y viene el Señor y se le para detrás y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella no se da cuenta que es el Señor, le falta claridad en la vida. Y ella pensando que era el hortalero, dice, si tú te llevaste el cuerpo, dime dónde lo pusiste. Y el Señor le dijo, María. El Señor le dijo, María. Lo llamó por su nombre. Y ahí ella cayó en cuenta quién era. Nos pasa a nosotros cuando llaman a nuestro nombre de manera inesperada. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por los aeropuertos? El aeropuerto de Fort Lauderdale tiene muchísima gente y tú eres una cara más en la multitud. La gente caminando por los pasillos, algunos van deprisa porque temen perder el avión, oye el ruido de los altoparlantes dando anuncios y todo un bullicio que te puede distraer. Pero de pronto te dicen, Efraín Silva, preséntese a la puerta 7A. Y ahí Efraín oye la voz de quien lo está llamando y de momento todo se desvanece. ¿Nos ha pasado cuando lo llaman en un sitio público? Ya el ruido no te molesta, ya no te importa, no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Alguien llamó tu nombre, ¿qué querrá? Y tu enfoque es buscar esa puerta 7A a ver qué es lo que quieren. Y eso pasó con María. María le dijo a Jesús. Y eso ella vio y se dio cuenta que era el Señor. Y ella le dice Raboni. La diferencia de Raboni a rabino o rabí quieren decir lo mismo, pero Raboni es mi maestro. Es personal. El maestro de ella. No era el maestro, como decimos a todos los maestros particulares. Mi maestro, Raboni. Ella le dice, y podemos imaginarnos que ella se le tirara a los pies del Señor, donde el Señor le dice luego, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. No me detengas porque aún no he vuelto al Padre. Lo que entendemos por esto es que el Señor le está diciendo, hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo, no me detengas. Tenemos muchas cosas que hacer todavía antes de yo ir al Padre. Ve más bien a mis hermanos. Y aquí el Señor le da un mandato a María. Él le restablece el propósito en la vida
a María. Y el título de este mensaje, no lo mencioné, a lo mejor lo vieron al principio, es de la tumba a la vida con propósito. Y de eso es que queremos hablar. La resurrección de Jesucristo trae propósito a tu vida. ¿Le puede dar para atrás, por favor? Más allá de la tumba, gracias por enseñar la diapositiva. No me detenga porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles. Él la comisionó a ella con una tarea. Le devolvió propósito, le devolvió valor y significado a la vida. Ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Así que la resurrección de Jesús desentierra un nuevo propósito en nuestras vidas. Y el propósito, yo no estoy hablando de que el propósito de tu vida es ser un pastor o ser un misionero o ser un místico o apartarte a los monasterios a buscar al Señor. De eso no es que se trata. El propósito de Dios se da en todos los aspectos de nuestras vidas. Amor, el propósito de Dios para tu vida es ser maestra. Mi esposa es maestra y me hace las historias de todas las ocasiones en que ha tenido oportunidad de ministrarle a los estudiantes. Ese es el propósito de ella, de sembrar semillas allí. A lo mejor eres un médico, trabajas en la ciencia de salud, una enfermera. A lo mejor tú eres la mano sanadora que Dios ha puesto en ese lugar para ser mano de Dios para traer sanidad y salud a esas personas. La pastora Jessica nos estaba contando de una persona que él trabaja con estas compañías de matar insectos. Y él tiene que ir a diferentes casas a tirar el spray para matar los insectos. Y él decía, todas las casas donde yo voy, yo oro por la gente que vive en esa casa. Ese es el propósito en su vida. Yo he contado aquí, a veces yo he salido a caminar por el vecindario y mientras yo voy caminando, yo estoy orando por cada una de las casas de mis vecinos. Yo vivo en un cul-de-sac, yo voy por ahí y los menciono por nombre, yo los conozco a todos. Somos una comunidad bastante unida y los menciono a todos y yo estoy orando por cada uno de ellos. Ese es el propósito de Dios en tu vida. ¿Dónde el Señor te ha puesto a ti? ¿Dónde el Señor te ha puesto a ti? Y si no estás claro con tu propósito, hay diferentes cosas que pueden obstaculizar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo solo voy a mencionar 4 barreras para el propósito. El primero es falta de claridad y esto lo vimos en María. María estaba allí estaban los ángeles, estaba Jesús. Ella no se dio cuenta de que ellos estaban allí y no tenía claridad en su vida. Y a lo mejor nosotros, quizás tú no tengas claridad de cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué no tienes claridad? Muchísimas razones. Quizás tu vida está tan ocupada con cosas. Estás tan afanado con tantas cosas, siempre ocupado, que no te ha dado el tiempo de sentarte a reflexionar y a buscar dirección de Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Vivimos como en piloto automático. Nos levantamos día tras día a hacer la misma cosa todos los días los mismos. Nos levantamos por la mañana, desayunamos, vamos al trabajo, estamos allí de 8 horas, regresamos a la casa, nos bañamos, comemos, vemos algo de televisión, nos acostamos y el otro día la misma rutina. Y no nos damos el espacio y el tiempo a buscar el propósito de Dios en mi vida. Pero el Señor le dijo a María, ve y diles a mis discípulos. La resurrección le dio a María ese propósito. El miedo quizás es el obstáculo más grande a encontrar el propósito en nuestras vidas. Tenemos miedo por tantas cosas, por el qué dirán, y si fracasamos, y si no me sale bien. Tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a lanzarnos a las aventuras y a los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Sabe a quién le pasó eso?
a los discípulos. Los discípulos, dice las Escrituras, estaban encerrados tras las puertas, escondiéndose de las autoridades romanas. Tenían miedo hasta que el Señor se les presentó en el medio y le dijo, paz a vosotros. Esto es Juan capítulo 20 o capítulo 20, los versos 21 o 22 por ahí. Paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, le dijo el Señor. Dice acto seguido sopló y dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos. Yo me imagino la escena, ellos allí, el Cristo resucitado y el Señor diciéndole estas cosas. Pero el Señor los encomendó, les dio propósito, porque ellos pensaron, esto aquí se acabó todo, mataron al Señor. Y el Señor fue allí y le dijo, esto apenas está empezando. Ahora ustedes van a salir, como el Padre me envió, yo lo voy a enviar a ustedes a llevar el Evangelio. Y no solo le dio la comisión, sino que les dio el poder para hacerlo. Los capacitó con el poder del Espíritu Santo. Lo otro, heridas y fracasos pasados. Heridas y fracasos pasados. Tú dirás, yo he cometido tantas cosas malas. Y tú tienes esos fracasos y esas heridas del pasado que te angustian y tienes este sentido de culpabilidad. Yo no merezco que el Señor me utilice. Yo no soy capaz. Yo fui muy malo. Para mí no hay remedio. ¿Sabe qué eso le pasó a Pedro? Pedro negó al Señor el viernes. Pasó toda la noche del viernes angustiado. Se sentía lo más bajo de lo más bajo, tan inmerecedor como yo pude haber negado al Señor. Tenía culpa, tenía vergüenza, no se atrevía a darle la cara a los discípulos por lo que había hecho. Pero cuando tuvo el encuentro con el Cristo resucitado, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. Se lo repitió 3 veces, que fueron las 3 ocasiones que Pedro lo negó. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué fue lo que le dijo al final? Apacienta mis ovejas. Hay propósito en la vida de Pedro. No importa lo que tú hayas hecho, no importa la culpa que tú estés cargando, aquello que esté afligiendo, que tiene cautivado tu pensamiento y tu vida y que te incapacita, te sientes que estás incapacitado o incapacitada y que no puedes ser instrumento en las manos del Señor. El Señor te dice, ve, apacienta mis ovejas. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. El Señor nos dice eso. Y por último, desconexión espiritual. A veces no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida porque estamos tan desconectados del Señor. Estamos tan desconectados del Señor. No buscamos el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que reforzar nuestra vida devocional, entrar en la profundidad de las Escrituras, entrar en una vida de relación de oración con el Señor, buscando dirección del Espíritu a nuestras vidas. Él ha hecho el Espíritu morar en nosotros. Él está ahí para hablarnos, para dirigirnos. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones a escuchar la voz de Dios para que nos dé dirección. Para que nos dé dirección. Y sabe, puede ser que tú pienses que tú estás bien, que te estás encaminando en el camino correcto. Que te estás encaminando en el camino correcto. ¿Tú sabes quién pensaba que estaba en el camino correcto también? Pablo. Persiguieron a los cristianos, buscando cartas al sumo sacerdote para perseguir cristianos. Lo que yo estoy haciendo, estoy honrando a Dios con lo que estoy haciendo, de perseguir cristianos. Hasta que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y el Señor transformó su vida y se convirtió de perseguidor de la iglesia. El propósito de Pablo, él dice en uno de los evangelios, específicamente en Romanos 11:13, yo soy apóstol de los gentiles. El Señor lo convirtió en apóstol de los gentiles. Así que, ¿dónde te encuentras hoy en día? ¿Hay falta de claridad en tu vida? ¿Tienes miedo en tu vida? ¿No te atreves a dar el paso? ¿No te atreves a buscar el propósito del Señor? ¿O tienes una idea? El Señor te está dirigiendo a algo, pero no estás seguro y tienes miedo.
las heridas y fracasos pasados te tienen paralizados o estás desconectado espiritualmente. El Cristo resucitado tiene propósito para ti, propósito en tu vida. Así que voy a cerrar pidiendo que cierren sus ojos. Vamos a orar. Cierren sus ojos y piensen en qué situación te encuentras ahora mismo. Estás como María. Estás como María que estaba confundida, no tenía claridad. Tenía al Señor al lado y ni se dio cuenta que el Señor estaba ahí. Estás cargando con mucha culpa y muchas heridas del pasado que te nubla la visión y te paraliza y no te permite asumir el propósito que Dios ha separado para ti. O tienes mucho miedo, no te atreves, el qué dirán, y si me sale mal. O estás desconectado espiritualmente. ¿Cuál es la situación de tu vida ahora mismo? ¿Por qué situación estás pasando? ¿Cuál es la carga que hay sobre tu corazón ahora mismo? Aquello que te aflige, aquello que te trae desesperanza, aquello que te entristece, aquello que te paraliza, aquello que no te permite entrar a una relación profunda con el Señor, aquello que no te permite vivir una vida plena de gozo y paz en el Señor. Ahora imagínate que el Señor te está llamando por tu nombre. El Señor te está llamando por tu nombre. El Señor te está llamando por tu nombre. Y el Señor tiene propósito en tu vida. El Cristo resucitado tiene propósito en tu vida. Y Él te quiere bendecir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo. Te pido que tú obres en la vida de cada uno de mis hermanos. Y que la palabra que hemos compartido hoy, Señor, quede sembrado en nuestros corazones. Y podamos, Señor, crecer en ti. Gracias por todo lo que tú hiciste para con nosotros. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo siento que el Señor está llamando a alguien en esta tarde. Cristo te llama. Cristo te llama. A alguien aquí el Señor está llamando. Y quizás no es una sola persona, quizás seamos todos. Vamos a responder al llamado del Señor. Tenemos la valentía de dar el paso y decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero ir a los pies del Cristo resucitado. Y como María que se le tiró para abrazarlo, abracen al Señor. El Señor tiene los brazos abiertos y te está llamando por tu nombre. Nos vamos a despedir, pero tenemos el hermano Miguel y la hermana Corina van a estar aquí al frente. Si alguien desea, necesita oración, por favor, vengan, pasen al frente para que oren por ustedes. Si nos está visitando por primera vez, al salir, preséntense al mostrador para intercambiar información, para mantenernos en contacto con ustedes. Y quisiéramos que ustedes, si no tienen un lugar donde congregarse, que puedan hacer de esta iglesia, de esta casa, tu hogar, tu hogar. Los invito a los nuevos a que nos acompañen el domingo que viene a nuestra casa abierta. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu visitación, porque hemos sentido tu presencia en nuestros medios en esta tarde. Bendice a nuestros hermanos. Despide a tu pueblo en paz, Padre. Protégenos durante el día de hoy y en la semana. Y que podamos ser portavoces tuyos, Señor. Luz del mundo y sal de la tierra. Bendice a tu pueblo y despídenos con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. Señor los bendiga.